Bienvenidos comunidad MAR a un nuevo episodio de este podcast donde estamos hablando sobre la historia del arte santanderiano en Colombia. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre los artistas que sentaron las bases en el arte plástico en Santander. Y en este episodio vamos a estar hablando sobre los artistas emergentes que tomaron inspiración de esos artistas anteriores o también tomaron su propio camino para crear su identidad. Damos inicio a nuestro viaje con nuestro primer artista, Jorge Iván Arango. Jorge Iván Arango nació en Bucaramanga en 1948. Su infancia transcurrió en la finca El Paragüitas, propiedad de su padre Luis Arango, un espacio que con los años se convertiría en el actual Jardín Botánico Eloy Valenzuela. Rodeado de árboles, plantas y animales exóticos, desarrolló desde niño una profunda admiración por la biodiversidad santanderiana. Inicialmente estudió arquitectura, anatomía, medicina, publicidad y diseño gráfico en Bogotá. Sin embargo, a los 27 tomó una decisión que cambiaría su vida: abandonar la publicidad para dedicarse exclusivamente al arte. Posteriormente viajó a Florencia, Italia, donde estudió Bellas Artes y fortaleció su formación técnica. Entre su evolución artística encontramos que su carrera evolucionó desde la pintura hacia los proyectos monumentales de integración entre arquitectura y arte. Mientras muchos artistas concentraban su trabajo en galerías, Arango buscó intervenir espacios urbanos mediante grandes murales. Su propuesta alcanzó su máximo desarrollo cuando decidió combinar pintura, escultura y cerámicas en obras. Su estilo artístico se caracterizaba por la representación exuberante de la flora y la fauna tropical. Animales como hormigas culonas, lagartijas, iguanas y aves que aparecen rodeados de vegetación exuberante. Su obra más representativa es el mural Parque Armado Puyana, ubicado en el centro comercial Cañaveral. Con aproximadamente 372 metros cuadrados, es considerado uno de los murales cerámicos más grandes de Colombia. Entre sus aportes y legado, Jorge Iván Arango demostró que el arte podía integrarse a la arquitectura y convertirse en parte del paisaje cotidiano. Su trabajo fortaleció la identidad visual de Bucaramanga y convirtió el espacio público en una verdadera galería abierta. Si Jorge Iván Arango transformó la naturaleza en un inmenso mural urbano, nuestro siguiente artista transformó los objetos cotidianos en un universo completo, lleno de literatura, lenguaje y cultura popular. Sí, hablamos de Luis Ernesto Parra. Luis Ernesto Parra nació en Bucaramanga en 1926. Desde muy temprano mostró interés por las artes y con el paso de los años encontró una forma muy particular de expresarse. En lugar de trabajar sobre lienzos tradicionales, comenzó a experimentar con cajas de madera, botellas, objetos reciclados y toda clase de materiales cotidianos. En su evolución artística encontramos que con el tiempo abandonó las superficies planas para construir pequeñas escenografías tridimensionales. Cada caja se convertía en un pequeño universo lleno de objetos cuidadosamente seleccionados. En su estilo artístico es considerado una de las expresiones más representativas del neobarroco santanderiano. Las obras están cargadas de detalles, colores, símbolos y múltiples niveles de lectura. Entre sus trabajos más reconocidos destacan las cajas ensambladas dedicadas a escritores y personajes históricos. Una de las más famosas se rinde homenaje al poeta José Asunción Silva. Entre sus aportes y legado encontramos que Parra fue uno de los pioneros del ensamblaje artístico en Santander. Demostró que materiales aparentemente insignificantes podían convertirse en obras de gran riqueza estética y emocional. Mientras Luis Ernesto Parra encontró la belleza en los objetos olvidados, nuestro siguiente artista encontró y convirtió los objetos cotidianos en una de las trayectorias más importantes de Santander. Sí, hablamos de Guillermo Espinosa. Guillermo Espinosa nació en Bucaramanga y desde muy pequeño mostró un talento excepcional para el dibujo. Uno de sus primeros recuerdos fue dibujar sobre el pavimento recién construido frente a su casa, utilizando simples trozos de carbón, mientras los niños del barrio le llevaban más carboncillos para que continuara creando sus obras. Entre su evolución artística encontramos que con el paso de los años Espinosa dejó atrás la pintura comercial para construir un lenguaje profundamente excepcionista. Su obra evolucionó desde el dibujo académico hasta la composición, donde los objetos cotidianos adquirían un protagonismo. Entre su estilo encontramos que Guillermo Espinosa se caracteriza por un expresionismo figurativo profundamente libre y espontáneo. Aunque dominaba perfectamente el dibujo académico, nunca sintió la necesidad de llenar sus obras de explicaciones filosóficas. Para él el arte debía disfrutarse antes de interpretarse.
Además de su extensa producción pictórica, Espinosa dejó una huella imborrable en el espacio público de Bucaramanga. Gracias a sus esculturas monumentales, entre las más reconocidas se encuentra el Clavijero, ubicada en el Parque de los Niños, las hormigas culonas, instalada en la Puerta del Sol, la Mordida y la Tajada frente a la Alcaldía de Bucaramanga, y la estructura metálica protectora del viaducto Armando Puyana, diseñada para prevenir suicidios. Uno de los mayores aportes de Guillermo Espinosa fue la creación del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. La idea surgió después de que varias de sus pinturas fueran destruidas durante una exposición. En lugar de aceptar una indemnización económica, propuso crear un museo que acercara el arte a la comunidad y ayudara a formar nuevos públicos. Gracias al trabajo conjunto con Gabriel Hernández, Lucila González Aranda y otros artistas, nació el MAM, una institución que hoy continúa siendo uno de los principales espacios culturales de Santander. Mientras Espinosa encontró inspiración en los objetos cotidianos, nuestro siguiente artista fijó su mirada hacia la cultura y las raíces tradicionales santanderianas. Sí, su nombre es Rafael Díaz Chacón. Rafael Díaz Chacón nació en 1946. Sus primeros acercamientos al arte ocurrieron en la academia dirigida por su madre en Bucaramanga. Posteriormente viajó a Estados Unidos, donde estudió dibujo y escultura en una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Entre su evolución artística encontramos que sus obras evolucionaron desde el ejercicio académico hacia una pintura profundamente simbólica, en donde su estilo combina la abstracción geométrica con un expresionismo cargado de simbolismo. Trabajó con óleo acrílico y abundantes texturas para representar la tierra, los ríos, las semillas y las naturalezas santanderianas. Entre sus trabajos más destacados sobresale la serie Semillas, inspirada en la cultura yarigüí. Por otra parte, entre sus aportes, Rafael Díaz Chacón ayudó a fortalecer el vínculo entre el arte contemporáneo y la identidad regional. Su trabajo permitió que muchas personas redescubrieran la importancia de las culturas indígenas, la naturaleza y el patrimonio histórico de Santander. Si Rafael Díaz Chacón encontró inspiración en la memoria colectiva, el siguiente artista encontró inspiración en su propia vida. Sí, hablamos de Álvaro Salamanca. Álvaro Salamanca fue uno de los mejores representantes del arte santanderiano. Desde muy joven recibió una sólida formación académica basada en el estudio de la figura humana, el retrato, el paisaje y las técnicas tradicionales del dibujo y la pintura. Ese dominio técnico le permitió años después desarrollar un lenguaje mucho más libre y expresivo. Su estilo combina el expresionismo con elementos figurativos y simbólicos, donde trabajaba con pintura, dibujo, grabado, collage, muralismo y fresco. Entre sus aportes destacan las series autobiográficas desarrolladas durante su estadía en Nueva York y sus pinturas al fresco realizadas entre 1993 y 1995. Por otra parte, entre sus aportes y legados, Salamanca abrió nuevos caminos para el arte autobiográfico en Colombia. Demostró que experiencias profundamente personales podían convertirse en obras capaces de dialogar con cualquier espectador. Nuestro último artista llevó el realismo académico al siguiente nivel, uniendo la cultura santanderiana y la prehispánica. Sí, el artista es José Ramón Tarazona. Nacido en El Playón en 1962, inició su formación en la Dirección de Cultura Artística de Santander y posteriormente estudió en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Su pintura combina un sólido realismo académico con texturas, craquelados y elementos simbólicos. Las figuras humanas aparecen rodeadas de tonos dorados que evocan el mito del Dorado y el legado cultural de los pueblos originarios. Entre sus principales trabajos destacan la serie El Dorado y los 83 retratos de los exgobernantes de Santander ubicados en el Palacio Amarillo. Entre sus aportes, Tarazona fortaleció la pintura histórica en Santander y proyectó internacionalmente el talento artístico del departamento. A lo largo de estos episodios conocimos la historia de estos artistas importantes en toda la trayectoria del arte santanderiano, en donde a través de sus estilos demostraron de que Santander es una tierra fértil para el arte. Por eso y más, muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido sobre la historia del arte santanderiano. No olviden visitar nuestra página web, donde encontrarán toda la información sobre esta exposición. Por eso, nos vemos en una próxima ocasión.